Bueno, buenas tardes. Vamos a dar la bienvenida a esta edición de Cátedra INEGI sobre las encuestas de victimización y para ello nos lo va a exponer el maestro Mario Alberto Santillana Zapata. Él es abogado, es de la licenciatura abogado y maestría en economía por parte de el TEC de Monterrey o el TEC de Monterrey. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso y vamos a iniciar nosotros. Y bueno, sabemos que la cátedra INEGI se da de manera diferida también, digo, de manera simultánea en Guanajuato. Entonces, bueno, pues lo escuchamos, maestro Mario, para que nos ilustre. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí, los que están de vía remota. Vamos a hablar de lo que son las encuestas de victimización, haciendo énfasis en las que lleva a cabo el INEGI. Vamos a comenzar por revisar el contexto histórico. Vamos a revisar algunos de los aspectos que cubren las encuestas a nivel internacional, cómo han ido evolucionando, cómo se han adaptado a cada país y en especial aquí a México, y pues obviamente los resultados que se han dado desde que las estamos implementando. Si comenzamos entonces con la presentación. Perfecto, comenzamos entonces con lo que es el contexto histórico. Vemos que antes de las encuestas, la primera inquietud que surgió por analizar el fenómeno de la victimización y de la seguridad pública en general, pues fue a través de los registros administrativos hace ya mucho tiempo, en la década de los 30, en ciudades principalmente como Nueva York o algunas ciudades europeas también. Se empezaron a analizar los registros administrativos como una forma para empezar a aplicar políticas públicas destinadas al combate del crimen y a la focalización de regiones al interior de cada una de las ciudades. Pero esto trajo, bueno, un fenómeno ahí de cierto sesgo en el que los cuerpos policíacos y en general las instituciones encargadas de la seguridad pública, pues de alguna manera monopolizaban la política de la toma de decisiones sobre la delincuencia y pues la adaptaban a lo que tenían ellos registrado, lo cual no necesariamente correspondía con la realidad y pues que traía como consecuencia pues que las acciones de los gobiernos locales pues no estuvieran bien enfocadas y no hubiera un combate eficiente a todo el aspecto de la delincuencia. Los registros nada más contemplaban los delitos denunciados, algo que si bien es una práctica que viene desde hace mucho, pues vamos a ver cómo persiste hasta la actualidad. Vemos aquí una de las primeras encuestas que existieron fue la National Crime Victimization Survey, que es la encuesta de victimización de los Estados Unidos. Tomó auge en la década de los 90, como ven, empezó pues captando un nivel importante de crímenes violentos, los cuales fueron abatiendo a través del tiempo y pues de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el UNODC, pues dice que este ha sido un parámetro de alguna manera para medir el éxito o el fracaso de las políticas gubernamentales relacionadas con esta metodología, ¿no? Entonces, a través de la encuesta de victimización de los Estados Unidos, se lograron enfocar de manera correcta los
los crímenes, los delitos que se cometían en determinadas ciudades, y de ahí se fueron implementando pues políticas públicas enfocadas a ver lo que está plasmado en gráficas como la que estamos viendo, en donde ha habido un abatimiento gradual a través de los años de toda la victimización, y pues es característico de los países desarrollados, cómo el gobierno ha acogido estas encuestas, cómo las ha, después de analizarlas, ha instrumentado políticas efectivas que han resultado en una disminución del crimen y la delincuencia. Continuando, entonces, como les mencionaba, esta encuesta surgió en los 90s, por eso es que decimos que esta metodología se ha desarrollado de una manera tardía, si lo comparamos con otros métodos como los registros administrativos y los censos, y está asociada con el auge en las ciencias sociales de los métodos positivistas, esto es, los métodos que hacen que priorizan el ser sobre el deber ser, que analizan de manera cuantitativa los fenómenos y se están relacionados con el Estado-nación, esto es, las economías de mercado, los estados en donde se permite la existencia de organismos autónomos como ahora es el INEGI, y de organizaciones de la sociedad civil que también están muy interesadas en el tema y que tienen sus propios instrumentos de medición y que los complementan de alguna manera con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, es una característica las encuestas de victimización de este tipo de economías, en donde se permite la convivencia de entidades autónomas, de organizaciones privadas de la sociedad civil con las instituciones gubernamentales. Continuando, bueno, ya yéndonos a la información estadística, específicamente la que producen las oficinas nacionales como el INEGI, esta se da en tres formas, básicamente, que son los registros administrativos, los censos y las encuestas. Los censos, obviamente, pues es lo más conocido. Cuando uno oye hablar del INEGI, generalmente o inmediatamente lo asocia con la cuestión de los censos. Entonces, un censo es una serie de cuestionamientos que se le aplican a toda la población para conocer determinadas características de acuerdo con la materia de la que estén tratando. Sin embargo, pues también tenemos labores de registros administrativos que llevamos desde ya hace muchos años. Tenemos una labor registral bastante importante al interior del instituto, y los instrumentos, digamos, más jóvenes y que han venido a complementar de manera eficiente todo este aspecto de la generación, producción y difusión de información estadística han sido las encuestas. Tenemos encuestas de muchas materias, como la encuesta de ocupación y empleo, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, obviamente las encuestas que nosotros llevamos en la Dirección de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, que son las encuestas de victimización. Y pues aquí lo que analizamos son las ventajas y desventajas de cada una de las cosas, ¿no? Entonces, empezando por los registros administrativos, pues tenemos que la ventaja es de bajo costo. Los registros administrativos los generan generalmente las autoridades gubernamentales, el INEGI las recoge y las integra en una base que está pública en la página del instituto. Entonces, no representan un costo importante, solamente es el costo de mantener una logística eficiente para mantenerlos actualizados, lo cual, como veremos más adelante, pues no es muy posible. Y ellos tienen una disponibilidad continua, es otra de las ventajas. Los registros están siempre ahí y pueden servir de base para generar
Pues diversas decisiones de política. Tienen una amplia cobertura, es decir, no se limitan a una materia en específico. Los registros pueden ser de cualquier cosa, registros de delitos, registros de el número de hogares, registros de cualquier, casi cualquier tema, ¿no? Es un tema bastante amplio lo que se puede registrar. Tienen una menor carga al implicar solamente el llenado de determinados formularios, pues en general no requiere un trabajo exhaustivo si lo comparamos con los otros instrumentos. Y pues no existe error de no respuesta. Lo que es, y lo que no es, no es. Simplemente los registros es lo que está y hasta ahí es donde llega. Muchas veces vemos en los periódicos, en las noticias, vemos declaraciones de las autoridades de seguridad pública estatales o federales diciendo que el secuestro o que algún otro delito ha bajado o ha subido, y generalmente son basadas en estos registros administrativos. Ellos, digamos que lo políticamente correcto es hacer aseveraciones sobre la tarea que ellos están realizando, y pues como veremos más adelante existe una amplia gama de medidas y de cifras que no están dentro de los registros administrativos. Entonces, el registro administrativo solamente nos da una parte, digamos que son los cortos de la película, mientras que los censos y las encuestas de alguna manera nos dan la película completa del fenómeno que están midiendo. Entonces, esas son las ventajas de los registros, y pues entre las desventajas son los sesgos por los criterios jurídicos y elementos discrecionales. El registro se va a hacer, principalmente nosotros tenemos problema con los registros en las procuradurías o en las fiscalías locales, porque algunas veces no se registran las averiguaciones previas, existen criterios diferentes para registrarlas. No tenemos una unificación de esos criterios a nivel estatal, a nivel entre estados. No se pueden hacer preguntas, como les decía, en un principio lo que es y no es cuestionable. Entonces los registros son muy rígidos en ese sentido. Se depende de las definiciones administrativas. Esto va relacionado con la primera desventaja también, de que puede variar mucho los criterios de una zona a otra, sujetos a cambios políticos. Obviamente, cuando sale un gobierno y entra otro, pueden impulsar reformas a determinadas legislaciones, lo cual hace que pues, se cambie el criterio con el cual se registran todos los elementos de cierta materia, y pues ya no tenemos series comparables. Después, datos y periodos de referencia establecidos o no en la ley, entonces no tenemos un control ahí de si se registran de manera mensual, si registran de manera anual. Entonces, los registros pues, son un elemento fundamental digamos, para difundir la información estadística. Nos sirven como parámetro para realizar prácticamente todos nuestros proyectos, pero pues obviamente tienen sus limitaciones. En el otro extremo están los censos. Los censos, como les había mencionado, son los más conocidos, y estos instrumentos pues implican ir a toda la población, a cuestionar a toda la población sobre determinado fenómeno. El más conocido obviamente es el Censo de Población y Vivienda, y pues son cuestionarios muy exhaustivos. Entre las ventajas es la cobertura total, van a toda la población, información sobre magnitud, estructura, crecimiento y todas las características sociales, económicas que implica estos grandes proyectos que tenemos. Son los proyectos más grandes que tiene el instituto, y se obtiene información ya muy específica sobre las características de las viviendas, los servicios básicos, características de las personas, incluso todo lo que implica el registro, bueno, más bien el levantamiento de de toda la población, ¿no? Los censos cubren toda la población, y pues eso mismo nos permite tener información sobre niveles geográficos muy específicos. Entonces,
si queremos saber las características de determinada manzana dentro de una ciudad, dentro de una colonia, la puede dar el censo y pues están al mismo tiempo también sobre la población que existe en esos pequeños espacios, pero tienen obviamente la desventaja, la principal desventaja es su costo. Nuestra encuesta más cara anda rondando los 120 millones de pesos. Y para que se den una idea de la cambio en la magnitud, pues el censo de 2010 costó alrededor de 6.500 millones de pesos. Entonces, pues sí es un costo relativamente alto si lo comparamos con los demás proyectos o la naturaleza de los demás proyectos que tenemos en el instituto. Obviamente el censo, como lo hemos visto ahorita, pues nos da información mucho más específica que nos puede servir para la implementación de políticas públicas, pero el costo es bastante elevado. No hay una disponibilidad continua, el censo se hace cada 10 años, tenemos una encuesta intercensal que se realizó hace 2 años, la encuesta intercensal 2015, que como lo digo, es una encuesta, no es un censo. Antes se hacía un conteo que se acercaba más a lo que era el censo, pero por lo mismo de lo costoso se decidió reestructurar y hacerlo como una encuesta probabilística. Y pues no hay una disponibilidad. Aún así, con la encuesta intercensal tenemos una disponibilidad de información de cada 5 años, lo cual para determinadas políticas públicas, como la de seguridad pública específicamente, pues se nos hace un rango de tiempo bastante amplio como para implementar políticas o para ofrecer información a los usuarios para que implementen políticas efectivas. El tiempo de levantamiento y procesamiento también es bastante amplio. La encuesta, el censo, los resultados definitivos tardaron un poco más de un año para salir a la luz. Entonces, es algo que implica un gran trabajo por parte del instituto. Entonces, para asegurarnos de que toda esa información sea correcta, que no haya ninguna duda en lo que estamos nosotros dando a conocer, pues nos tenemos que tomar bastantes meses en revisar y volver a revisar la información para ponerla a disposición de nuestros usuarios. Están sujetos a la disponibilidad presupuestal por lo mismo del costo. Y pues los datos no pueden ser actualizados a nivel regional y municipal, por lo mismo de que son cada 10 años, o bueno, los censos económicos que también tienen una periodicidad importante. Y pues esas son las desventajas de los registros administrativos y de los censos. Como les comentaba, pues el instrumento más joven y digamos un punto medio entre estas dos metodologías para dar a conocer información estadística, pues son las encuestas. Las encuestas con respecto de los censos han representado una reducción en los costos, dado que se hacen estimaciones y con base en metodologías científicamente sustentadas, somos capaces de dar de manera probabilística los niveles que ocupa cada uno de los fenómenos que están midiendo sin la necesidad de ir a todos los hogares o a todas las empresas, dependiendo de la materia de la que se esté tratando. Entonces, representan una reducción de costos y una representatividad para un dominio específico buscado. Hay encuestas que tienen representatividad a nivel nacional, estatal, por área metropolitana, y pues encuestas muy específicas sobre determinadas áreas metropolitanas que tienen representatividad sobre zonas dentro de las ciudades. Entonces, otra de las ventajas es que nos permiten obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. Es alguna otra característica que no pueden tener los registros ni los censos hasta cierto punto. En los censos obviamente sí se les puede cuestionar sobre hechos pasados, pero eso representaría también un costo bastante elevado. Para cualquier cosa que se pudiera incorporar en los censos generaría un impacto bastante grande. Entonces las encuestas nos permiten esa flexibilidad que los censos y los registros no dan. Tienen capacidad para estandarizar los datos, que permite un tratamiento informático, un análisis estadístico eficiente, pues pueden ser analizadas las bases de datos, al menos de las encuestas que nosotros manejamos, las bases de datos están disponibles públicamente.
las encuestas en hogares. Las encuestas en empresas no están disponibles públicamente, pero pueden ser accesadas a través del laboratorio de microdatos con el cual contamos al interior del instituto y pues permiten su explotación para fines científicos. Obviamente también tenemos desventajas y pues para dominios pequeños en las encuestas no tenemos una buena calidad de las estimaciones, no siempre se puede tener una buena calidad con las muestras que estamos persiguiendo porque no es el objetivo de la encuesta tampoco dar información a nivel puntual, a un nivel muy específico. Nosotros damos información a nivel nacional, estatal y por zonas metropolitanas de interés. Entonces, solamente que hiciéramos encuestas muy puntuales, como ya lo hemos hecho en la encuesta de cohesión social para prevenir la violencia y la delincuencia, es una encuesta muy focalizada en 47 ciudades de las 32 entidades federativas del país, y pues ahí se han obtenido información de polígonos ya previamente definidos y que nos ha dado un panorama de todo lo que sucede con la dinámica de los jóvenes. Entonces, pero la regla general es que las encuestas van a dominios un poco más amplios y pues el marco muestral del que dependemos nos lo da el censo. En cierta forma, pues las encuestas dependen de los censos, aquí es un punto crítico y pues no, es una limitante, digamos que tenemos, podemos hacer actualizaciones, incluso con las proyecciones de la Consejo Nacional de Población, pues estamos actualizando hasta cierto punto el marco de población. Sin embargo, el marco de viviendas pues no puede ser actualizado de esta misma manera y pues tiene que ser trabajado con lo que se obtiene, con lo que tenemos en 2012, que fue la última actualización que se hizo, y pues es con lo que estamos trabajando. Tienen una margen de no respuesta. Aquí tenemos nosotros criterios para establecer márgenes de no respuesta máximos que nos aseguren que las estimaciones, al menos de las principales variables de interés, pues sean eficientes, que tengan representatividad estadística. Generalmente no tenemos problemas de no respuesta con los proyectos grandes, entonces es cierto que es una desventaja de las encuestas, la gente puede o no puede responder, cada vez hay un poco más de renuencia y por lo mismo estamos desarrollando, digamos, estrategias para llegar a la gente de manera más eficiente y reducir estas tasas de no respuesta que nos permitan obtener mejores resultados en las encuestas. Acceso difícil a poblaciones, nuestras encuestas tienen su punto fuerte en las áreas urbanas, al menos las encuestas de seguridad. Sin embargo, hay otro tipo de encuestas que también cubren las áreas rurales y pues sin embargo por la misma naturaleza y por el presupuesto limitado que tienen, pues no hay un acceso a las áreas rurales y es difícil de retratar la película, al menos de la inseguridad y delincuencia dentro de este tipo de áreas a través de las encuestas probabilísticas. Y bueno, los sesgos provocados por el entrevistador, siempre yo creo que esto es una desventaja que se puede permear hasta los censos, pero bueno, hablando específicamente de las encuestas, nosotros hacemos actividades de capacitación de los entrevistadores, posteriormente se hacen réplicas en cada uno de los estados, para los entrevistadores que van a llevar a cabo en cada una de las entidades federativas el proyecto. Y pues esos sesgos bueno, se pueden crear esos sesgos dependiendo de cómo se interpreten los criterios. Son encuestas sobre materias muy específicas, en este caso seguridad pública, pues demandan en cierta medida el conocimiento de conceptos jurídicos, de conceptos sociales, de conceptos económicos, y entonces pues los criterios pueden ser divergentes entre distintas regiones del país y pues pueden llegar a la creación de sesgos. Estas son las desventajas de las encuestas de victimización. Bueno, ya entrando específicamente en términos generales en lo que es una encuesta de victimización, pues es un instrumento que recaba información a partir de un universo de estudio.
Nuestras encuestas generalmente el universo es la población de 18 años y más, de la población nacional de 18 años y más, y a partir de ahí ya empezamos a sacar la muestra, se empiezan a definir criterios estadísticos para obtener representatividad a nivel nacional y a nivel estatal. Entonces, a través de la encuesta de victimización se busca identificar los aspectos del delito que las fuentes administrativas no pueden captar. Los registros administrativos que veíamos en la lámina anterior, que son solamente lo que es y pues tienen información limitada, son datos duros. Nosotros tratamos de ir a estimar distintas características como los efectos del delito, la percepción del ambiente de delincuencia y la actitud hacia las autoridades encargadas de la seguridad pública, para ver el sentir de la población sobre el desempeño y sobre la efectividad de todas sus acciones. Entonces, las encuestas tratan de generar un aspecto mucho más amplio de lo que son nada más los registros administrativos. Como les digo, los registros son como los cortos de la película y las encuestas tratan de dar a conocer la película completa. Entonces, ¿qué miden las encuestas de victimización? Obviamente, pues miden la victimización en primera instancia, la prevalencia y la incidencia delictivas, que ahorita vamos a ver qué son. Miden la percepción de la inseguridad, cómo se siente la gente en su colonia, en su ciudad, en su estado. Miden el nivel de confianza en cada una de las autoridades encargadas de la impartición, de la procuración y de la seguridad pública. Miden la cifra negra de los delitos, que son todos aquellos delitos que se sufren pero que no se denuncian, o que son denunciados pero no se les abre una averiguación previa o una carpeta de investigación. Entonces, a través de las encuestas hemos descubierto aquí en México, pues que esta cifra negra es muy elevada, supera el 90%, entonces retrata prácticamente todo el fenómeno de la seguridad pública, lo que es la cifra negra. Las autoridades, si nos remontamos a los inicios de las primeras láminas, las autoridades decían que pues las personas están obligadas a denunciar si alguien sufre un delito o se siente ofendido de alguna manera, están obligadas a acudir con la autoridad. Entonces, si no acuden con la autoridad, no hay delito que perseguir, a menos que el delito se persiga de oficio. Entonces, ellos no tienen la responsabilidad de investigar delitos que no son denunciados o que son denunciados por terceras personas. Entonces, pero a lo largo del tiempo se ha ido corrigiendo esta práctica, esta percepción, y pues las autoridades cada vez más se hacen conscientes de que existen instrumentos como estos que retratan todo el fenómeno delictivo, ¿no? Entonces, todos los delitos que no son reportados y que son algo fundamental para la instrumentación de políticas públicas. Esto en cuanto a la cifra negra. También nos permiten las encuestas de victimización conocer las medidas que hacen las personas para prevenir el delito, desde la compra de candados, la compra de perros guardianes, de instalación de alarmas, todas las medidas de seguridad que se aplican tanto en los hogares como en sus vehículos, como ellos en su persona para protegerse de la delincuencia cuando están en lugares públicos. Todo esto se capta a través de las encuestas de victimización. Las encuestas también miden los comportamientos antisociales. Al menos en nuestra encuesta de victimización se da una medida de todos los comportamientos que la gente percibe en los alrededores de su vivienda, desde el consumo de alcohol, si hay disparos frecuentes, si hay pandillas, si hay cualquier elemento que pudiera incidir en un deterioro de la paz y la seguridad de la colonia. Y finalmente, pues también tratan de cuantificar el costo del delito, esto en el marco de las estimaciones probabilísticas. Obviamente se dan costos promedio y con errores de estimación como son todos los resultados de las encuestas probabilísticas, ¿no? Estas son básicamente los aspectos que cubren
las encuestas que aplicamos y las que se aplican a nivel internacional. Y bueno, las encuestas se realizan para investigar, para determinar si la población ha sufrido un hecho delictivo. Muchas veces las personas no están conscientes de que alguna ofensa o alguna cuestión que ellos sufren se considera delito. Simplemente, bueno, ahorita estamos ya abandonando un poco la percepción de las amenazas como delito, y es una de las, digamos, de las controversias que traemos ahorita, si las amenazas se consideran o no un delito, y hasta dónde se pueden considerar. Son uno de los delitos que se miden dentro de la encuesta de victimización de nuestro país, y pues sí tenemos un componente ahí un poco subjetivo, porque dependemos de la percepción de la persona. No es lo mismo que alguien lo amenacen de muerte o que lo amenacen con que le van a mover la maceta de un lado para otro. Entonces eso no necesariamente se va a considerar un delito. Es un margen bastante amplio el que tenemos sobre las amenazas, y así sobre diversas acciones que pudieran considerarse delitos y que las personas no están conscientes. Entonces las encuestas deben incluir esto, deben indagar si la población ha sufrido algún delito, describirles las acciones que constituyen estos hechos delictivos y que ellos quizá no están conscientes de que lo son. Y esto para ofrecer información y actitudes de la población frente al mismo, cómo ellos fabrican el concepto de la percepción de la inseguridad, el acceso a las autoridades jurisdiccionales, la opinión sobre el desempeño y el funcionamiento de las estrategias que se implementan tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces son los aspectos que se cubren. Y bueno, las principales variables que incluyen las encuestas de victimización, estas sí son a nivel internacional y que por supuesto son las principales variables que se incluyen en las encuestas de aquí de nuestro país, tanto en hogares como en empresas, es la prevalencia delictiva. Esto es el número de víctimas por cada 100,000 habitantes. Entonces, ¿por qué por cada 100,000? Porque no solamente se da un porcentaje, es simplemente una medida de precisión. Las víctimas por cada 100,000 habitantes es una cifra de 4 o 5 dígitos, en este caso pues, son 5 dígitos las que se han dado, y decir 35,824 víctimas por cada 100,000 habitantes no es lo mismo de decir 35,8% víctimas, es digamos simplemente una metodología para no hablar de fracciones cuando se habla de personas. Entonces estas tasas nos permiten esta versatilidad. La incidencia delictiva pues es el número de delitos por cada 100,000 habitantes, el mismo criterio. Y la cifra negra, que es lo que ya les explicaba anteriormente, pues son todos los delitos que no son denunciados ante el Ministerio Público y que no son objetos de una averiguación previa o una carpeta de investigación y que no figuran en los registros administrativos. Complementando un poco lo que les decía de lo que no es denunciado, que no se toma en cuenta, y pues las autoridades tienen esa parte del argumento, pero también otra cosa muy importante que miden las encuestas es por qué no se presenta la denuncia, porque si hay causas atribuibles a la autoridad, si ellos lo consideran una pérdida de tiempo, si ellos recibieron amenazas a raíz de haber sufrido el delito, siempre hay razones muy importantes para no denunciar. No nada más es el hecho de no querer denunciar o de no tener la voluntad de acudir con las autoridades. Entonces, eso también tiene una incidencia bastante fuerte a la hora de representar el fenómeno delictivo en los diferentes niveles de desagregación. Y estas son las tres principales variables, ¿no? Y bueno, las encuestas analizan de manera cuantitativa, son estimaciones, son probabilísticas. Al decir probabilísticas significa que están basadas en métodos científicos, estadísticos y que tienen un margen de error. Generalmente los medios de comunicación toman las cifras como datos duros. Las encuestas no dan datos duros, dan estimaciones alrededor de las cuales giran las cifras. Son cifras que se pueden mover un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. Y pues esto para pintar las tendencias del delito.
y quienes corren mayor riesgo de convertirse en víctimas, ¿no? Es focalizar la delincuencia de manera geográfica y también de manera en grupos de edad, si los hombres o las mujeres son más, si los niños, los ancianos son más propensos de ser victimizados y de qué víctimas, de qué delitos, perdón, en particular. Entonces, se permite analizar, como les digo, la experiencia sobre la forma en la que son victimizados y derivado de esto la percepción que cada uno de estos grupos de la población tienen sobre la situación de la delincuencia. Los delitos que mide la encuesta, bueno, se toman de estándares internacionales. Tenemos nuestra encuesta ha ido tomando elementos de diversos, tanto de encuestas de otros países como de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para poder tener parámetros que nos comparen con los niveles de victimización en otros países. Los principales delitos que se toman en cuenta son el robo de vehículo, el robo parcial de vehículo, los robos a casa habitación, amenazas, las lesiones y el fraude. Obviamente también están los delitos sexuales, la corrupción, la desaparición forzada, secuestros y homicidios, que nosotros los tomamos como variables de control. Esto lo vamos a ver un poco más adelante para ver qué significa esto de las variables de control y cómo nos dan una idea de lo que estamos midiendo. Pasando a la siguiente. Bueno, como les decía, las encuestas tienen que considerar hacia dónde van dirigidas a todo el país, en nuestro caso, y pues el marco muestral de viviendas que es la base que se utiliza para realizar las encuestas, pues incluye a todas las viviendas del país, tanto urbanas como rurales, y de ahí se saca la muestra. Se saca el tamaño de la muestra, un periodo de referencia de la información. Nosotros, en particular, en la encuesta de victimización y percepción de la seguridad pública, levantamos en los meses de marzo y abril. Acaba de terminar el levantamiento el mes pasado y pues les preguntamos a las personas sobre lo que les ha sucedido en el año inmediato anterior. Ese es el periodo de referencia que tenemos nosotros en la encuesta. La población de referencia, como les decía, es la población de 18 años y más, por las cuestiones de restricción de información sobre menores de edad, y pues es el universo que nosotros tenemos. Los métodos para seleccionar al informante, que son totalmente aleatorios, nosotros levantamos la encuesta a través de un dispositivo electrónico que ya trae integrado un algoritmo que selecciona al informante después de que se han declarado los integrantes del hogar, selecciona al informante adecuado y pues a él es al que le tenemos que aplicar la encuesta. No le aplicamos la encuesta a la persona que nos abre la puerta, es totalmente aleatoria la aplicación. Entonces, todo lo que afecta y otro aspecto importante es la técnica del telescopeo, que se ha incorporado, bueno, en los últimos 5 ejercicios, que es el telescopeo consiste en preguntarles a las personas sobre los delitos que les han sucedido antes y después del periodo de referencia de la información. Entonces, si les preguntamos, sobre todo por un delito muy grave o que les haya impactado a sobremanera, que les ocurrió hace 3 años, pues ellos lo van a declarar. Entonces, si no hay telescopeo, ellos lo van a declarar como si fuera en el periodo de referencia. Para asegurar que los delitos hayan ocurrido en el periodo de referencia, se aplican estas preguntas de telescopeo. Primero se les pregunta si antes de 2016, en este caso para el último periodo de referencia que hemos usado, si antes de 2016 les ha ocurrido el delito, ya lo declaran, y si en lo que va de 2017 les ha ocurrido el delito y ya lo declaran, ya no, después cuando empezamos a indagar sobre el periodo de referencia, pues ellos ya declararon, ya no lo pueden volver a declarar. Así nos aseguramos que no haya una sobreestimación de los delitos y que se cubra específicamente con el periodo de referencia al que nos estamos haciendo alusión. Bueno, también tenemos dentro de los comunicados que ha generado la Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina contra la Droga y el Delito,
pues ha reconocido que las encuestas que hemos estado aplicando en los últimos años, pues generan una visión más específica sobre el panorama de la delincuencia y del crimen en general, si los comparamos con los registros que antes se obtenían. Entonces, tenemos que se han generado estimaciones un poco más precisas que retratan la realidad sobre la victimización, la cifra negra, la percepción y la evaluación de las autoridades a cargo de la seguridad pública. A nivel internacional, bueno, estas son las encuestas que se han ido aplicando. El año es el último año, no todas las encuestas son anuales, como podemos ver, aunque aquí en la muestra que tomamos solamente una va más allá, que es la de Canadá. Si vemos en México para 2017, vamos a ir a poco más de 100,000 hogares. En 2016 se tomó una encuesta de 95,000, una muestra, perdón, de 95,700 viviendas. Y casi el 30% de las personas pues manifestaron haber sido víctimas de un delito. Tenemos la cifra negra, si ustedes la ven y la comparan con todos los demás países, vemos que es muy cercana al 100%, apenas el 6.3% de la población se ha acercado a denunciar el delito. Y pues como vemos, no necesariamente es una cuestión de la que la gente no quiera denunciar, sino puede haber otros aspectos como amenazas, como actitud hostil de autoridad, como pérdida de tiempo. Puede haber muchas causas que también se analizan en la encuesta y que también inciden de manera directa en el hecho de que la cifra negra con respecto de otros países sea mucho más elevada. Entonces, esa es una de las particularidades que tiene nuestra encuesta. Entonces, llegando a las encuestas ya directo que se aplican en nuestro país, hasta 2010 no existían encuestas, bueno, una encuesta de presencia nacional en nuestro país. El INEGI a principios de este siglo, digamos, el INEGI empezó a estudiar como proyectos el fenómeno de la inseguridad pública y pues empezó a pensar en cómo podía realizar encuestas de victimización. Para esto, bueno, lanzó convocatorias a organizaciones no gubernamentales. Se realizaron algunas encuestas, por ahí van a encontrar alguna encuesta nacional sobre inseguridad que financió en parte el INEGI y que realizaron diversas organizaciones de la sociedad civil, pero que, bueno, los niveles de cobertura, por lo mismo de que el presupuesto era limitado, pues no alcanzaban a medir totalmente el fenómeno delictivo. Y es hasta 2011 cuando se implementa la primera encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, en donde ya se hace uso extensivo del Marco Nacional de Viviendas, se equipara con las otras grandes encuestas que tiene el instituto en otras materias y pues se logra diseñar una muestra de poco más de 60,000 viviendas en ese entonces para ir a todo el país y pues captar por primera vez los principales delitos y todos los aspectos que estuvimos revisando anteriormente, que incluye el cuestionario. Entonces, a partir de ese año se empieza a ir a los hogares de las personas, a una muestra de hogares de todas las entidades en los niveles urbano y rural, y pues se empieza a medir el fenómeno delictivo y se empiezan a confrontar las cifras de los registros administrativos que existían y que siguen existiendo, obviamente, contra las estimaciones que está realizando la ENVIPE. Posteriormente, bueno, la ENVIPE recibe una acreditación muy fuerte por parte del nuevo gobierno, al grado de que se incluye uno de sus principales indicadores, el indicador de la prevalencia delictiva en el Plan Nacional de Desarrollo, como un parámetro para medir los avances en el eje de paz y justicia.
es uno de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, depende directamente de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, con lo cual se le aseguró una continuidad y pues se declaró de información de interés nacional a partir del año 2013. Antes, en el año de 2012, nosotros emprendimos también el reto de ir a empresas como parte de complementar el fenómeno de la victimización de los dos grandes agentes económicos. Ya estábamos cubriendo las familias, nos faltaba cubrir las empresas. Entonces, en 2012 empezamos la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas con un diseño muy similar en cuanto al tipo de delitos que estábamos explorando. Obviamente el marco fue los censos económicos que nosotros mismos realizamos y pues que garantizan que tengamos un universo confiable y asimismo una muestra de la cual se obtiene y pues tener las estimaciones del delito en las empresas. Entonces, empezando a analizar, posteriormente también implementamos la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que no es precisamente una encuesta de victimización, sin embargo nos sirve al ser una encuesta trimestral. La ENVIPE es una encuesta anual, la ENVE es una encuesta bianual y la ENSU, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, es una encuesta trimestral, es una encuesta mucho más dinámica, con una muestra mucho más pequeña también, por supuesto que solo va a ciudades seleccionadas, pero nos da una visión de cómo va a venir la victimización entre los ejercicios de la ENVIPE. La ENVIPE al tener una periodicidad anual, pues de repente antes de salir, pues con la fuerte dinámica del fenómeno delictivo, pues nos arroja cifras que se quedan ahí y que no podemos actualizar sino hasta el siguiente ejercicio. La ENSU nos da un poco de versatilidad en cuanto a eso y nos dice si el fenómeno delictivo está aumentando o está bajando de acuerdo con la percepción de las personas. Entonces, la ENSU, digamos que apoya tanto a la ENVIPE y a la ENVE en su operación y en la visualización del fenómeno delictivo. La ENVIPE, como les decía, bueno, esto es lo que les he estado explicando, está desde 2011 y es parte del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. La ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica prevé la existencia de 3 subsistemas y posteriormente, dada la coyuntura de inseguridad que ha existido en nuestro país en los últimos años, pues la Junta de Gobierno del Instituto ha aprobado desde el año 2009 pues la creación del Subsistema Nacional de Información de Seguridad Pública, de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, como un complemento a toda la información estadística que realiza el INEGI. Se declaró de interés nacional en el 2011. La información de interés nacional se considera oficial para la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México, los municipios. Esto es una disposición constitucional y bueno, las características de qué es información de interés nacional las pueden encontrar en el artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Es información que se refiere a determinados temas, entre los cuales obviamente está la seguridad pública, que está sustentada en un método científico para ser generada, que se emite de manera periódica y que responde a las necesidades coyunturales de la sociedad. Esas son las características que integran a la información de interés nacional y que la distinguen de otros proyectos que nosotros llevamos a cabo y que están en proceso de ser este tipo de información. Entonces, pues, ¿qué mide la ENVIPE ya en específico? Es digamos que son los aspectos muy parecidos a la lámina que ya habíamos visto, pero ya enfocados a lo que es la ENVIPE, la cifra negra. El número de víctimas, la prevalencia e incidencia delictiva, que es el número de víctimas y delitos ocurridos en el periodo de referencia, los costos de la delincuencia, se mide la victimización del hogar y la victimización personal, o sea, los delitos que afectan a toda la familia por igual, como cuando se mete a alguien a la casa y hace destrozos, como cuando se roban un automóvil, que se ve afectado el patrimonio familiar,
Entonces, son los delitos del hogar y la victimización personal, que son el resto de delitos que estamos midiendo. Se miden las actividades en cambios y hábitos por temor al delito. Aquí les preguntamos a las personas si han dejado de salir de noche, de asistir a ciertos lugares, de visitar parientes o amigos, si han dejado de usar joyas o dinero en efectivo. Se miden todos estos aspectos en las diferentes encuestas de victimización. Se mide el nivel de confianza en las instituciones. Se les pregunta por una batería de autoridades, tanto del ámbito federal, estatal y local, municipal, qué tanto confían en ellos y qué tan bueno considera el desempeño de estas autoridades. Y por último, como decíamos, se mide la percepción, qué tan seguros o inseguros se sienten, ya sea en el país, en el estado, en su ciudad y en su colonia. Son los aspectos que a grosso modo cubre la encuesta de victimización. Y pues yéndonos ya a analizar algunos de los resultados que históricamente se han dado. Si recuerdan la lámina que les mostraba de la encuesta nacional de victimización de los Estados Unidos, pues es exactamente, pues no exactamente, pero digamos que inversa a lo que se presenta en este aspecto, al menos en la victimización. Empezamos en 2010 con prácticamente 2.4 víctimas por cada 10 personas. Se ha incrementado en el 2012 y desde ahí se ha mantenido estable. Digamos que ya no ha crecido, pues es un logro, pero sin embargo el objetivo de las políticas públicas debe ser el abatimiento de la delincuencia. Entonces, pues sí, se ha mantenido, pero no se ha reducido y pues créanme que en 2016 los resultados que vengan el 24 de septiembre no van a ser pues muy halagadores. Entonces, es como se ve la victimización a través de los años. Ya tenemos 7 levantamientos, el séptimo lo vamos a dar a conocer a finales de septiembre y pues sí, se espera un ligero incremento. En cuanto a los delitos, pues también se ha incrementado y en el último año tuvimos ahí una especie de fenómeno de que cayó. ¿Cómo es, digamos, la pregunta que surgiría ahí? ¿Cómo es que se mantuvieron las víctimas y bajaron los delitos? La principal causa es que se ha bajado el fenómeno de la revictimización. Las personas que son víctimas más de una vez, esas se redujeron, sin embargo, el número global de víctimas se mantuvo. Digamos, el abatimiento de la delincuencia no se ha dado, aun cuando la tasa de delitos per se ha bajado a niveles de 2012, no se ha dado un abatimiento efectivo de la delincuencia porque el número de víctimas, que es el principal indicador que vimos anteriormente, se ha mantenido. Entonces, es como han salido los resultados de la encuesta. Ya por tipo de delito, vemos que el robo y la extorsión históricamente han sido los delitos más fuertes. Han sido los de mayor incidencia. Aquí tenemos los delitos divididos por nivel de incidencia. Y bueno, los delitos patrimoniales son prácticamente los que acaparan la mayor parte del fenómeno delictivo, ¿no? El robo, asalto, la extorsión, el robo total o parcial de vehículo. En el caso de la extorsión vemos que en la mayoría de los casos es telefónica, al menos esto es en el aspecto de los hogares. Solamente en el 4% de los casos, un porcentaje muy bajo que, como vemos también ha ido bajando, se ha pagado lo que se ha requerido, ¿no? La famosa extorsión telefónica de la que todos de alguna manera tienen conocimiento. Es la dinámica que ha seguido el delito, al menos en los últimos 2 levantamientos que ha tenido la MVP. La cifra negra, como vemos, la tasa de los delitos que no son denunciados o que son denunciados y que no se les abre carpeta de investigación o averiguación previa, pues siempre se ha mantenido arriba del 90%.
tuvimos un incremento sustancial en 2013, estadísticamente representativo, en 2013 y de ahí se ha mantenido. Y pues también para 2016, que es lo que vamos a dar a conocer en septiembre, pues se espera que se mantenga en los niveles mucho mayor a 90%. Entonces, solo una pequeñísima parte de la población denuncia y se asegura de que sus denuncias tengan un respaldo, una averiguación previa, una carpeta de investigación. Esto es un fenómeno que lejos de abatirse, pues ha ido en aumento. Esto ya es la cifra negra en una esquematización más detallada. El 10% del total de los delitos se denunció, pero de ese 10% solamente el 60%, o sea el 6% de todos los delitos ha llegado a una averiguación previa o a una carpeta de investigación, lo cual nos lleva a una cifra negra de casi 94%, ¿no? Entonces, la gráfica que tenemos en la parte inferior derecha es la esquematización de la gráfica de la lámina anterior, como la cifra negra se ha mantenido en niveles bastante elevados. Y parte de lo que les comentaba también de por qué no se denuncia, si bien estas no son las causas, esto es lo que sucede con la denuncia. ¿Qué sucedió con la denuncia? Bueno, casi la mitad de las personas dicen que no sucedió nada o que no se resolvió. Una cuarta parte, poco más de una cuarta parte de las personas dicen que está en trámite. Entendiendo por está en trámite es que ya no le dieron seguimiento o que ya no supieron nada de ella. Entonces, solamente en unas pequeñas proporciones el afectado recuperó sus bienes, hubo reparación del daño, se logró ubicar al delincuente. Y pues son proporciones muy pequeñas si las comparamos con las cuestiones de que no sucedió nada o que está en trámite. Entre las variables de control son variables específicamente sobre delitos graves que las personas no fácilmente declaran a un encuestador, pero las hacemos para tener para saber qué tan cerca estamos del retrato de la realidad del fenómeno delictivo. Los delitos de alto impacto, digamos, tienen una mayor injerencia en la percepción de la seguridad pública que cualquier otro tipo de delito, incluso si las personas han sido víctimas. Entonces, vemos que el secuestro se ha ido disminuyendo, pero para 2016, pues sí esperamos un incremento de nuevo. Entonces, en 2013, en 2012, cuando dimos por primera vez ya de manera oficial la cifra de los secuestros estimados, se hizo pues un gran escándalo en los medios. Estos 105,000 delitos, poco más de 105,000 delitos, nos estarían ubicando, según dijeron algunas personas de los medios, a niveles de Colombia en sus peores años. Entonces, pues algunos los desacreditaron, otros los tomaron como bandera, de acuerdo con la parte de acuerdo como vieron la difusión de los datos. Lo cierto es que fue una estimación que se alejaba mucho de los registros administrativos. Los secuestros denunciados alcanzaban poco más de 1,800, comparado con los 105,000, pues sí es una diferencia bastante considerable. Y pues una de las causas principales es que aquí las personas, obviamente con la complicidad del cuestionario de alguna manera, las personas identifican al secuestro virtual como parte del secuestro. El secuestro virtual y el secuestro express. Entonces, si vemos en el cuadro de la parte inferior derecha, la duración de los secuestros, la mayoría han sido de menos de 24 horas. Si bien la ley no establece el tiempo como un parámetro para determinar el secuestro express, vemos que en la práctica pues sí hay una correlación bastante fuerte. La mayoría de los secuestros, bueno, en lo personal he vivido, dos amigos míos han vivido secuestro express, entonces es algo muy común.
Entonces se ha generalizado en regiones muy específicas del país, a diferencia de los secuestros ya en donde se configuran de manera más fuerte, en donde se piden rescates, que son porcentajes mucho más bajos. Entonces esto del secuestro express es lo que nos ha hecho en buena medida pues, que se dispare esta cifra. Y aún así pues había estado disminuyendo hasta el año 2015. Para 2016 pues vamos a, tal vez alcancemos niveles de 2014. Ya haciendo un ejercicio de comparación con de los registros administrativos ya en el tema de homicidios, es otra de nuestras variables de control. ¿Qué tan ciertos son nuestras estimaciones? Si vemos en prácticamente todos los años, a excepción de 2013, los homicidios han estado dentro del rango de estimación. Los homicidios que se ha captado el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las estimaciones que tenemos en nuestros propios registros, comparadas con las estimaciones de la encuesta de victimización, siempre han estado muy cerca de todo, de la cifra de homicidios oficialmente reconocidos. Entonces, esto nos da una pauta para determinar que nuestras estimaciones pues están retratando de alguna manera la realidad que está sucediendo en el país, que son confiables y que las principales variables son representativas de la población, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. También en el secuestro, como les decía, los registros administrativos son un poco más de 1000 secuestros en 2012 y bajan incluso a menos de 1000 hacia 2015. Sin embargo, la tendencia es la misma. Si bien nosotros captamos cifras de alrededor de 100,000, que bajan hasta 60,000 en 2015, pues vemos que la tendencia es la misma y eso nos da también otra pauta de que las variables de control están funcionando y de que las estimaciones que genera la MVP son verdaderas y son confiables, ¿no? En las averiguaciones previas pasa otro fenómeno, algo que se llama en el ámbito jurídico concurso de delitos. Aquí lo importante para nosotros es que nuestras averiguaciones previas o carpetas de investigación sean mayores a las que tiene el Secretario Ejecutivo, es decir, las que tienen registradas ya en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. En todos los casos han sido mayores. ¿Y por qué es importante que sean mayores? Porque en la encuesta la persona va a reportar determinado número de delitos y le vamos a preguntar por cada uno de esos delitos si los denunció o no. Entonces, cuando los denunció, ella o la persona, el informante, vamos a registrar nosotros, por ejemplo, si le ocurrieron 2 delitos y los 2 se los denunció, lo robaron y lo golpearon. Entonces, denunció el delito, pues sí. Sin embargo, cuando va al Ministerio Público, por concurso de delitos y por el criterio que ellos tienen, abren una sola averiguación previa. Entonces, esto hace que la encuesta tienda a tener un mayor número de delitos. El problema sería si nuestras estimaciones estuvieran por debajo de los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual no ha sucedido, y pues ahí estaríamos hablando ya de una falta de captación de información por parte de nuestra encuesta, lo cual obviamente, como podemos ver, a lo largo de los años pues no se ha dado. La percepción sobre la seguridad pública, ya para terminar el tema de la MVP. Como les decía, los delitos de alto impacto son un determinante más fuerte para la percepción de la seguridad pública. Entonces, la cuestión aquí, tenemos un caso como el de Tamaulipas, que siempre ha tenido una percepción muy alta. Ustedes constantemente están escuchando noticias del estado de Tamaulipas, de todo lo que sucede allá, y pues eso hace que la población tenga una percepción muy fuerte. Sin embargo, cuando analizamos las tasas de victimización de esta entidad,
a lo largo de los años pues no son tan altas si las comparamos con otros estados. Obviamente hay estados donde sí se generaliza, como en Guerrero, como en Veracruz, que sí tienen altas tasas de delitos, pero como tienen presencia también de crimen organizado, pues hay una combinación de ambos fenómenos, pero hemos encontrado correlaciones más fuertes con los delitos de alto impacto, con la percepción de inseguridad. Yéndonos ya un poco más rápido, la encuesta nacional de victimización de empresas trata de medir lo mismo que la ENVIPE, pero en empresas. Entonces, el fenómeno de la victimización, incluso cómo perciben los representantes de las empresas la situación de la seguridad pública alrededor de sus unidades económicas. Entonces, el marco de muestreo está integrado por los censos económicos, como ya les había mencionado, que realizan actividades sobre todos los sectores productivos del país. Y a diferencia del ENVIPE, esta es una encuesta que se publica cada 2 años, se publicó en finales de 2016, a finales de 2018 estaremos teniendo los siguientes resultados y se ha estado publicando desde 2012. Entonces, sirve para diseñar estrategias de política pública para proteger especialmente al rango de al sector empresarial. Y bueno, la ENVE es una encuesta muy peculiar porque a pesar de que la tenemos de 2012, de que ya lleva 12, 14, 16, 3 ejercicios, vamos por el cuarto, pues no ha surgido otra encuesta, al menos en el continente americano, que trate el mismo tema de la victimización en empresas. En la Unión Europea se ha estado impulsando un proyecto similar y es con quienes nos hemos apoyado, pero sin embargo la encuesta en un aspecto reconocido por la ONU, pues sigue siendo una encuesta, digamos, única en su tipo, que nos permite retratar el fenómeno delictivo en empresas. Y vemos que la victimización en empresas es muy similar a la victimización en hogares. Tenemos casi 36% de unidades económicas víctimas, mientras que la ENVIPE da 34%. La victimización se redujo en 2013, sin embargo regresó un poco a sus niveles en 2015. Vamos a ver que es un ejercicio muy reciente, vamos a ver qué nos depara pues, el ejercicio del 2018. Y pues aquí sí tenemos un poco menos de ejercicios, pero ya lo estamos generalizando para determinar las series de tiempo. Si vemos esta gráfica, la comparamos con los delitos en el hogar, pues vemos que es algo muy similar. El robo asalto en la calle era el delito más común en la ENVIPE y el robo asalto de mercancía, dinero, insumo, bienes para las empresas es el delito más común en la ENVE. La extorsión era el segundo delito en la ENVIPE, la extorsión es el segundo delito más fuerte en la ENVE. La diferencia viene en la extorsión telefónica, es un porcentaje mucho más bajo. La extorsión en empresas es mayormente presencial y pues el pago de extorsiones es mucho más alto. La extorsión es un delito mayormente enfocado a empresas, el cobro de piso obviamente, y pues también es una parte importante del fenómeno delictivo en empresas. Obviamente que hay delitos propios de las empresas que no se dan en la ENVIPE, como el robo hormiga, que es digamos el robo de mercancía persistente, de cantidades muy pequeñas de mercancía, y los actos de corrupción, que son, digamos, los que se experimentan al hacer trámites para la continuidad y la operación de la empresa. Si seguimos y vemos el mapa de percepción de inseguridad, pues esto no hace más que confirmarnos lo que acabamos de ver en el mapa de percepción de los hogares. Si bien los niveles no son exactamente los mismos, pues vemos que los colores, como se ven, pues es prácticamente igual como ven los representantes de las empresas a cómo lo ven la población en general. Entonces, una encuesta, digamos, que acredita a la otra y tenemos estimaciones consistentes. Recordemos que las dos parten de marcos muestrales diferentes, entonces esto nos da una pauta también para demostrar que nuestras estimaciones son confiables y son útiles para el diseño de políticas públicas. Y bueno, finalmente la encuesta nacional de seguridad pública urbana, les decía que es como digamos un termómetro, un apoyo
para las demás encuestas. Es una encuesta trimestral, es un cuestionario muy sencillo que se aplica rápidamente a prácticamente 16.500 personas de 55 ciudades en la República, y pues nos habla sobre la atestiguación de conductas delictivas, el desempeño de las autoridades, los cambios en las rutinas, la identificación de conflictos entre las personas y la percepción sobre las autoridades de seguridad pública. Son variables que ya se incluyeron en las otras encuestas y solamente las utilizamos para confirmar en un marco trimestral cómo va avanzando, cómo va evolucionando el fenómeno de la seguridad pública. Estas son las ciudades que tomamos en cuenta para la ENSU. Son ciudades que o son importantes polos industriales, o son importantes puertos aduaneros o fronteras. Son los que tienen un poco más dinamismo económico. Entonces, es donde se enfoca la encuesta, que es mucho más pequeña. Y lo que tenemos como resultado es que en el trimestre anterior se alcanzó el nivel más alto de percepción de inseguridad por parte de las personas. Ya tomando en cuenta las otras encuestas, nunca se había percibido un ambiente de inseguridad tan alto como a finales de 2016, y pues en el más reciente, el primer trimestre de 2017, se observó una baja marginal que, sin embargo, ya analizándolo estadísticamente, no tiene representatividad, por lo cual la percepción de inseguridad se mantiene en niveles máximos históricos. Y bueno, ¿en dónde específicamente se está percibiendo más inseguridad? Pues se ha generalizado en la Ciudad de México. En la Ciudad de México habíamos tenido niveles que alternaban entre el muy alto y el alto. Ahora ya todos son muy altos. En el Estado de México, en los municipios del área conurbada, en los municipios de Fresnillo, en Zacatecas, también se ha incrementado de manera importante. Obviamente en Guerrero, que históricamente ha sido de las ciudades de las entidades más violentas, y pues en algunas regiones por ahí del sureste. Y bueno, ¿hasta dónde pretenden llegar las encuestas de victimización ya a manera de conclusión? Pues a delinear el panorama de la delincuencia respecto de áreas geográficas vulnerables, como les he estado platicando a lo largo de esta plática, pues lo que se pretende es identificar todas las vulnerabilidades que tiene la sociedad frente al fenómeno del crimen y la delincuencia, para que se implementen medidas de política pública para monitorear y evaluar efectos de acciones de autoridades contra la delincuencia. Estas son las medidas que les estoy mencionando, y construir diagnósticos sobre delincuencia a nivel tanto municipal como estatal como federal y por regiones. Entonces, es parte del panorama que se pretende dibujar, y se pretenden generar los datos que complementen a los registros administrativos y a los datos incluso de los censos tanto de población como económicos, agropecuarios, que den una película completa de las características de la dinámica económica y social de la región. Una parte muy importante son las condiciones de seguridad al decidir medidas de inversión extranjera directa, al gestionar apoyos. El ambiente de seguridad o inseguridad es determinante en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, esto ha sido básicamente el material que hemos cubierto para encuestas de victimización. Aquí les dejo, va a estar, supongo, en el sitio la presentación. Para quien desee profundizar en el tema, pues dejamos algunos elementos que pueden complementar esta exposición. Dentro de la página de nuestro instituto también tenemos todos los informes de las encuestas. Tenemos presentaciones ejecutivas para los que se les hace un poco tedioso toda la cosa de los tabulados, digamos las tablas que traen muchas cifras. Somos las únicas encuestas o fuimos las primeras encuestas que incluyeron presentaciones ejecutivas a nivel nacional y estatal. Entonces es bastante amigable el ambiente una vez accesado cada una de las encuestas que nosotros tenemos. Y pues un poco más de
de bibliografía para quien, como les he mencionado, para quien desee profundizar en este tema y pues desde luego estamos a sus órdenes para cualquier comentario que tengan. Muchas gracias. Bueno, si doy lectura a las que me han pasado. Ok, empezamos. Me preguntan si el gobierno utiliza la ENVIPE para la realización de políticas públicas. Como les mencioné, pues sí se utiliza, no en el, digamos, en el grado que nosotros quisiéramos, una encuesta, digamos, gracias, en contraste con los registros administrativos. Los registros administrativos retratan el trabajo de las autoridades, retratan el trabajo del gobierno, y la encuesta retrata más lo que la gente piensa de ese trabajo y de la que piensa de determinado fenómeno, como en este caso la seguridad pública y la victimización. Entonces, el gobierno hasta cierto punto sí la llega a utilizar. Como les he mencionado, en el Plan Nacional de Desarrollo se tiene un indicador que es el de la prevalencia delictiva. Es lo que, digamos, en un ejercicio de imparcialidad por parte de la gente encargada de la Planeación Nacional del Desarrollo, pues nos ha incluido, ha servido a incluir este indicador como parte del indicador de paz, y pues la ENVIPE digamos que se analiza, y las variables que tienen un impacto, digamos, en la dinámica política que no interfiera con el desempeño de las autoridades son las que más se utilizan. Obviamente, si vemos que la delincuencia se ha disparado en cierta región, pues los alcaldes o los gobernadores pues, van a desacreditar la encuesta, no van a los créditos. Recuerdo mucho declaraciones del exgobernador de Nuevo León, en donde decía que sus cifras eran duras y que no eran encuestas de percepción como las que hace el INEGI. Entonces, esto a raíz de que, bueno, se había presentado en 2014 un aumento significativo en los delitos. Entonces, digamos que al ser imparciales las encuestas, pues dependen mucho de lo que salga. Si al gobierno le conviene, pues se las van a sacar como una bandera. Y si no, pues las van a dejar ahí guardaditas, y digamos que los que los van a usar son las organizaciones de la sociedad civil, pero para fines científicos lo más recomendable es apegarse más a las encuestas. En estudios internacionales tenemos un mayor apoyo a las encuestas. Son instrumentos que se realizan año con año, incluso a nivel trimestral, como hemos visto. Constituye un esfuerzo muy grande, tanto de nuestras oficinas estatales, al estar levantando toda la información y al estar captando la información de lo que piensa la gente, pero sabemos que el gobierno tiene compromisos políticos más fuertes. Entonces el gobierno las va a usar en la medida que
pues que las vean como benéficas o que vayan de acuerdo a lo que están planeando. Nosotros no tenemos forma de forzarlos más que con este indicador que tenemos, no tenemos forma de forzarlos a utilizarlas, pero cuando ven algo que les gusta, pues ahí avientan al INEGI por delante, y si no, pues ahí nos guardan un ratito. Ese es el uso que le da el gobierno específicamente. Las variables de contraste, ¿cómo funcionan? Las que se contienen en la encuesta. Imagino que se refieren a las variables de control. Las variables de control, como dije, sirven para ver qué tanto se retrata la realidad en las estimaciones. Hacerles preguntas sobre si alguien ha sido secuestrado, si alguien lo ha levantado, si alguien ha sido asesinado, alguien del hogar, no alguien que conocen. Entonces, no es fácil, es una tarea muy ardua por parte de nuestros entrevistadores, y aún así vemos que están dentro de los intervalos de estimación si los comparamos con los registros administrativos. Entonces, las variables de control sirven precisamente para eso, para ver qué tanto se parecen nuestras estimaciones a los registros administrativos en la parte en donde pueda haber comparabilidad con estos registros. Vemos que en la mayoría de la encuesta no es comparable porque hay muchos aspectos que la rodean, principalmente por el aspecto de la cifra negra, pero hay cosas como como estos delitos de alto impacto, en donde de entrada pues, se persiguen de oficio y pues que son altamente identificables: un homicidio, un secuestro, una desaparición involuntaria, van a constar en los registros y se tendrían que parecer a nuestras estimaciones. Para esto sirven nuestras variables de control. Delitos como robo y venta de combustible, ¿en qué encuestas se incluyen? Bueno, el robo de combustible es un delito muy peculiar, es un delito que, a empezar, la víctima es una víctima única, que es Petróleos Mexicanos. Entonces, no es un, digamos, no es un delito que se pueda captar dentro de una encuesta. Las encuestas se encargan de medir delitos cuando la víctima y el victimario son plenamente sujetos identificados o identificables. Aquí la víctima es una sola, que es Petróleos Mexicanos, es el Estado mexicano. Entonces, es más propio de los registros administrativos. Pemex lleva un control periódico de todas las eventualidades, no solamente del robo de combustible, sino de cualquier cosa que sucede, bajas de presión, altas de presión, cualquier obstrucción, y que son principalmente causadas por esta vulneración de los ductos, y pues son más cuestiones que podemos encontrar en los registros. Es cuestión de analizar el fenómeno para determinar cuál es la mejor forma de encontrar la información, ya sea en registros administrativos, en encuestas o en censos. Entonces, aquí sí debemos estar muy, digamos, atenidos a lo que Petróleos Mexicanos nos dice, porque es el afectado, aunque sabemos que al final la afectación es para el Estado mexicano, pero la afectación directa va para Petróleos Mexicanos, y por lo tanto el registro administrativo que ellos construyan es la herramienta a la que podemos estar sujetos. Okay. ¿En qué lugar está Guanajuato en situación de crímenes y qué municipios tienen mayor problema? Bueno, como les comentaba, a nivel municipal, las encuestas no ofrecen una representatividad, las encuestas de victimización no ofrecen una representatividad estadística importante. Entonces, es más en la cuestión de la entidad. La ENVIPE ubica a Guanajuato en lugares abajo de entidades muy violentas como Guerrero, como Tamaulipas. Sin embargo, está arriba de entidades del norte como Chihuahua y del sureste como Quintana Roo, como Yucatán. Digamos que está en la parte media de la tabla, ahí si hacemos una clasificación desde los más violentos hasta los menos.
está en los estados que han mantenido una victimización, digamos, que empezaron con una victimización relativamente baja, que aumentaron, pero que en últimos años, y ahora que registraron a diferencia de la percepción que sí se ha mantenido alta, la victimización se mantiene en niveles medios, digamos. Tenemos otra encuesta que no es precisamente de victimización, es la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, en donde sí se focalizó a áreas urbanas y en donde la ciudad de León quedó en los primeros lugares, tanto de factores de riesgo para la población juvenil, en los primeros lugares de consumo de alcohol y drogas, si no me acuerdo, creo que fue el primer lugar nacional. Entonces, sí es una de las estimaciones más importantes en cuanto al estado de Guanajuato que hemos obtenido, y que nos llamó mucho la atención, y sobre todo nos llamó la atención del presidente del INEGI, que en ese entonces pues, era el doctor Eduardo Sojo, que es oriundo de esta entidad, y pues fue uno de los hallazgos más importantes de esa encuesta. Creo que son todas las preguntas que tenemos. Ok, muchas gracias.